Soy Eva Gómez Fernández de la Universidad de Cantabria y la ponencia que voy a realizar es sobre la naturaleza histórico-pedagógica del videojuego Through the Darkest of Times. Antes de comenzar, muchas gracias a la organización por aceptar mi propuesta. La estructura de la ponencia es la siguiente y los puntos más fuertes van a ser las preguntas a las que intentaré dar respuesta a lo largo de la presentación. Hermenéuticamente he seguido las herramientas que preconizaron en el mundo anglosajón Chetman, Capel y Eliot, que exploran la veracidad del contenido plasmado. Es importante el análisis de esta parte de los estudios culturales porque los videojuegos gozan de popularidad entre un público intergeneracional, interracial e interclasista, que acerca la historia a los usuarios y realmente porque en muchos casos esto supone un primer contacto con los jugadores que están interesados en un aspecto concreto de la historia y que no recurren al mundo académico, siendo los videojuegos, el cine o la divulgación su fuente de información. Por otro lado, estos mecanismos populares también adquieren un cariz dual, es decir, lúdico y didáctico. De ahí que sea importante realizar un contraanálisis de la sociedad, tal y como apuntara Marc Ferro, que permite establecer un vínculo entre la historia y el videojuego para su estudio. Es cierto que él lo aplicó para el cine, pero todas sus tesis se pueden asumir al mundo de los videojuegos e incluso a cualquier ámbito de los estudios culturales. Es cierto que el mayor obstáculo que hay para trazar este tipo de investigaciones es la animadversión por parte de los especialistas que consideran que los videojuegos pueden estar sesgados ideológicamente o que presentan un culto a la violencia exacerbado, pero somos los investigadores los que debemos localizar estos filtros para reconsiderar la importancia que tienen los productos audiovisuales, especialmente en un momento histórico donde predominan estos y las redes sociales. Es por ello que recojo una frase de Méndez donde deja constancia de esa importancia que tienen los productos audiovisuales en tanto en cuanto esconden una faceta formativa. Through the Darkest of Times fue presentado en la ciudad alemana de Colonia en 2019 durante la feria de Gamescom. He adjuntado esta tabla que presenta las plataformas en las que se pueden jugar y su fecha de lanzamiento. Los creadores son alemanes, por lo que tienen integrado en su memoria colectiva el proceso que se va a analizar, es decir, desde 1933 hasta 1945. No es casual que sea la primera vez que se llama al genocida Adolf Hitler por su nombre sin recurrir a un apodo. Lo mismo ocurre con las localizaciones, que son muy específicas. He adjuntado también un cuadro de Otto Dix, que está en la parte de abajo, que fue un pintor de la nueva objetividad y del expresionismo alemán, que, aunque es cierto que reflejó varios estilos, también plasmó los horrores de la Primera Guerra Mundial, porque él tuvo que luchar en ella. Y desde mi punto de vista, los creadores del juego se inspiraron en él para confeccionar esta estética y esta parafernalia. Los protagonistas del juego son miembros de la disidencia y cada personaje dispone de unos rasgos concretos de trabajo, religión o ideas políticas que también influyen y bastante a la hora de resolver con éxito las misiones. El videojuego es realista y solamente he anotado un pequeño fallo que tiene que ver con un día de la semana, un sábado, precisamente. En una de las misiones, los nacionalsocialistas realizan un boicot a un comercio judío un sábado. Eso es imposible porque durante el Sabbat los judíos no pueden trabajar ni realizar ninguna otra actividad. En lo que respecta a la imaginería, se respeta. Se presentan las esvásticas, las camisas pardas, distintos brazaletes y también un rasgo bastante significativo es que se adjunten cabeceras de periódicos que relatan episodios reales como la quema del Reichstag, las prohibiciones como las del Shejitá, que tenía que ver con la gastronomía judía, y los nombramientos de la cúpula dirigente. Se muestran también proclamas antidemocráticas que van desde la prohibición de las huelgas hasta la ilegalización de los partidos políticos. También presentan a Goebbels y la propaganda que introducía los campos de concentración como centros recreativos para judíos. Las misiones que tienen lugar en los campos de concentración son las más duras de todas porque suelen presentar esa realidad y acto seguido el contraste de las familias que pertenecían al régimen, todas ellas, eso sí, representadas con los rasgos típicos de la supuesta raza aria. Otro aspecto que me ha parecido muy interesante es la fabricación del discurso del odio que subyacía en las tesis revanchistas de la Primera Guerra Mundial y, por otro lado, cómo se presentaba a ese enemigo ecuménico que representaba el judío bolchevique. Para concluir, aparte del corporativismo de la sociedad con las juventudes hitlerianas,
Se le concede importancia especial a las mujeres, pero en el mal sentido de la palabra. Se les impide trabajar y se les confina en el ámbito privado. Aunque no aparezca como tal en el juego, el régimen generalizó un eslogan que era Kindea, es decir, niños, Kisha, que es cocina, y Chiesa, que es iglesia, es decir, las funciones que toda mujer debería realizar: el cuidado de los niños, la cocina y asistir a la iglesia. Through the Darkest of Times funciona como un manual que proporciona información relevante sobre la horquilla temporal que abarca desde 1933 hasta 1945 en la Alemania nazi. Está estructurado y dirigido a un público amplio, desde adolescentes hasta personas de mediana edad. La atmósfera que se ha creado en cada escenario a través de objetos, edificios, conversaciones e incluso recortes de periódicos no se puede alcanzar con otro recurso didáctico. Refleja también un aura sobrecogedora y cruenta que hace que el jugador empatice con los personajes que tuvieron que vivir ese periodo a través de los tiempos más oscuros de la historia. A lo largo de esta exposición creo que he dado respuesta a los interrogantes señalados en la introducción y se puede afirmar que este videojuego es útil para conocer la época más oscura de la edad contemporánea, cuyas motivaciones siguen presentes en algunos colectivos a día de hoy. Considero que es un buen recurso histórico-pedagógico que puede actuar como bastión frente a posturas negacionistas que desde los años 50 llevan calando en una ciudadanía cada vez más desinformada. Una ciudadanía que en este momento histórico consume noticias falsas y sucumbe a los efectos de la cámara de eco de las redes sociales. En sus niveles se aprecian acontecimientos duros y puede que sea esa dureza la que constituya una explicación efectiva de los hechos que sucedieron, porque subraya lo que supusieron el Holocausto y los exterminios que tuvieron lugar en los campos de concentración. El error de otras iniciativas de este calibre es que no se dio nombre a los procesos que tuvieron lugar en este marco cronológico, dando lugar, sin pretenderlo, a un blancamiento de la historia. Cuando no se explica un proceso o un fenómeno porque ha sido muy oscuro para la humanidad, la ciudadanía tiende a obviarlo por lo doloroso que fue, y el silencio acaba allanando el camino para el olvido. La enseñanza combate el adoctrinamiento ideológico que se beneficia de esta ley del silencio. Aquí concluye mi exposición. Si hay alguna duda, estaré encantada de responderla.